pretende al hablar de contextualización es buscar esa relación con el entorno, ese punto que atrae, que cautive la atención del estudiante y que le permita poder asimilar los contenidos de mejor manera, despertando su interés y motivación por seguir con sus estudios. Ahora bien, las necesidades de las estrategias innovadoras van estrechamente relacionadas con la necesidad mencionada anteriormente, lo cual incurre en lo que es la descontextualización. Se evidenció que si bien los maestros tienen la mentalidad o la iniciativa de pretender utilizar estrategias innovadoras, de saber que el impacto que pueden conseguir las mismas, se limitan a utilizar algo simple, demasiado simple, o sea, no demostrando la aplicabilidad como se quiere, como dijimos, está relacionado con el anterior punto. Entonces, acá se nota la falta de implementación de estrategias innovadoras que realmente promuevan una educación descolonizadora y que no se queden solo en papeles. Dentro de estas estrategias, un punto clave que se ha visto que ha estado surgiendo y ha estado teniendo una gran respuesta dentro de la educación viene a ser la gamificación. Si bien durante la investigación no se trabaja a profundidad con el tema de la gamificación, se plantean actividades como juegos, los cuales cautivan, llaman la atención de los estudiantes. Imaginarnos aplicar una estrategia, un juego mucho más estructurado, el resultado que podemos obtener puede ser mucho más impactante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así como lo indica Jiménez y García, se debe inculcar, se debe traspasar, plantear el pensamiento del juego dentro del desarrollo de contenidos matemáticos, más propiamente en este caso podemos decir para las operaciones algebraicas. Esa es una buena sugerencia, es una buena alternativa, una buena metodología que ayuda, no solo puede, sino se evidenció que ayuda en gran manera al mejoramiento de la calidad educativa y a dar respuesta ante esta dificultad que presentan los estudiantes dentro del tema de operaciones algebraicas. Ahora bien, basándonos en el tercer resultado respecto a la educación tradicional, se establece este título de educación tradicional porque desde las voces de los entrevistados se identifican a varios de ellos mencionando como puntos relevantes dentro de este modelo tradicional el tema de la conducta, de la disciplina, de la obediencia, cumplimiento de los estudiantes dentro del aula. Entonces, en este sentido, se evidencia que las prácticas pedagógicas aún se basan en la transmisión de conocimientos del docente al estudiante, donde el docente es el que enseña, es el que tiene el conocimiento y el estudiante simplemente es el que recepciona, recibe toda esta información. Como lo indica Mirta, quien establece que lo que importa es el saber que puede transmitir el adulto, que quiere decir que al que se concibe, se percibe como el que tiene un conocimiento de todo universal, el que sabe todo, viene a ser el maestro. Y así el estudiante no tendría ningún conocimiento, vendría sin ninguna base a la unidad educativa. Entonces se nota que esto no es parte de la realidad, porque si bien dentro del área de matemática con las fórmulas, axiomas, teoremas, los estudiantes no pueden llegar y directo demostrar o afirmar que eso es así, ellos vienen con un conocimiento de sus hogares. No nos olvidemos que ellos forman parte de una nación, de un pueblo indígena que tienen una riqueza cultural y también en cuanto a saberes propios que les ayudaron durante todo ese tiempo a subsistir y a salir adelante. Entonces, ese es un punto que no nos debemos olvidar, que si bien la educación tradicional puede que tenga aspectos positivos, depende desde qué perspectiva se lo vea, también tiene aspectos negativos. Entonces, no se puede pretender que se siga teniendo estas prácticas pedagógicas con el planteamiento de que promueve la disciplina y el cumplimiento. Se debe analizar de qué manera se promovía la disciplina, si realmente era disciplina o era un miedo.
lo mismo que para el cumplimiento de los deberes. Si realmente los estudiantes cumplían porque tenían esa motivación de aprender o tenían miedo a recibir alguna represalia tanto de los maestros como de sus propios padres de familia. Ahora bien, respecto a la actualización docente, es evidente, como ya se mencionó anteriormente, que es necesario e imprescindible, como indica Rivera Gómez. Esta actualización docente es una tendencia mundial que permite lograr la eficiencia escolar. Entonces, no es algo que solo se aplique o se indique para que el maestro, el docente, esté continuamente formándose porque tiene que hacerlo, porque es una exigencia, no, sino que eso es parte de su autoformación, parte de su autoprofesionalismo, del análisis del profesionalismo que él tiene para poder responder ante las exigencias y necesidades que engloba hoy en día la educación dentro del ámbito educativo de Bolivia. Ahora bien, dentro de lo que vienen a ser la discusión, se destacan tres puntos fundamentales dentro de la discusión, las cuales también se sustentan con algunos autores como Sáenz, quien nos indica que la matemática ha sido concebida o convertida en un obstáculo para los estudiantes. Y eso se demuestra con la información recolectada, ya que se evidencia que existe una dificultad no solo debido a aspectos cognitivos, como muchas veces se tilda o se determina las dificultades que presentan, que porque no pueden entender, sin ahondar, sin investigar, sin descubrir cuáles son las causas de estas dificultades o por qué realmente no pueden responder en aspectos cognitivos, como manifiestan. Entonces, a base de la investigación se identifica que son muchos factores que influyen desde el hogar, desde la familia, desde el desarrollo de la práctica pedagógica, desde la formación docente, desde el contexto. Entonces, es amplio, es muy amplio que se debe tener muy en cuenta al momento de delimitar o de afirmar que existe una dificultad por aspectos cognitivos de forma cerrada, sin ampliar un poco más la visión o analizar la situación. Así también otro punto relevante viene a ser la monotonía, la cual obstaculiza el trabajo interactivo y productivo de los estudiantes. Es un punto muy importante que puede llevar a mucho debate y análisis debido a que por más que las leyes educativas plasmen la eliminación de la educación de metodologías coloniales, se evidencia que aún se siguen practicando las mismas. Prueba de ellos viene a ser el desarrollo de la monotonía dentro de los procesos educativos. Y a raíz del mismo surge lo que es la necesidad de implementación de estrategias innovadoras, para lo cual es imprescindible la actualización y formación continua de cada uno de los docentes para responder ante las realidades de cada estudiante, teniendo en cuenta sus intereses y la motivación que se quiere conseguir en ellos. Ahora bien, como conclusiones del presente artículo académico, se tiene que, en primer lugar, la gamificación despierta el interés y motiva a los estudiantes. Esto se evidenció con la implementación de las acciones como el juego que realizaron los estudiantes. Entonces, este nos permite ver cómo un simple juego, como podemos calificar en muchas oportunidades, puede lograr despertar el interés de los estudiantes, más aún si no están familiarizados con este tipo de estrategias. Entonces se tiene un mayor impacto, una mejor respuesta en los mismos. Así también se concluye que con la implementación de nuevas estrategias se promueve un aprendizaje significativo y contextualizado. No nos olvidemos que en estas actividades también se planteó el relacionamiento con el contexto, ya que se trabajó con materiales del entorno como semillas, se trabajó con situaciones del diario vivir de los estudiantes. Entonces, en este sentido, se está relacionando con el contexto de los estudiantes, con sus actividades que ellos realizan, promoviendo así un aprendizaje significativo, el cual le va a ser, va a estar ahí, va a estar con él a largo plazo y no va a ser algo que simplemente le sirva o sea de utilidad para ese momento. Estas conclusiones también han sido sustentadas con autores, como por ejemplo en el caso de la contextualización, tenemos a Paderma, quien indica que la educación
es conveniente agregar situaciones problemáticas a la práctica pedagógica. ¿Qué quiere decir? Que se debe relacionar con estas actividades del cotidiano vivir para que tengan ese significado, ese sentido en los estudiantes y puedan tener un mayor impacto. Ahora, en la siguiente conclusión, se establece que existe la gran necesidad de una actualización en cuanto a tecnologías y estrategias por parte de las y los maestros. Esto es algo que se ha ido demostrando durante el desarrollo de todo el trabajo, del presente trabajo de investigación. Y como última conclusión, se tiene que decir, es algo que no se puede negar ni es oculto para nadie, la necesidad del involucramiento de los padres de familia dentro del proceso pedagógico. Este apoyo, ese acompañamiento es imprescindible para los jóvenes. Muchas veces confunden o se indica que por ser jóvenes no necesitan de este apoyo, que solo es cuando están en la etapa de educación primaria, pero más al contrario, en esta etapa de la juventud, de la adolescencia, es cuando más necesitan el apoyo, tanto en situaciones personales como dentro de su formación escolar. Entonces, es algo que tiene que venir trabajando, se tiene que trabajar y se tiene que fomentar un involucramiento verídico, original, que no solo quede en las palabras, sino que llegue que llegue a producir cambios verdaderos y significativos dentro de la formación de los estudiantes en esta etapa colegial, la cual también permite la promoción a la formación de estudiantes de forma integral y holística, tal como lo estipula nuestra ley educativa actual. Muy bien, eso sería todo. Muchísimas gracias. Espero que este artículo académico, les sea de utilidad para las prácticas pedagógicas que puedan realizar ustedes. Muchas gracias.